Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Kaliek, en ceremonia humana Ailén Naomi. Y bueno, hoy decidí empezar a contar mi transitar desde, bueno, a través de videos, porque por ahí me daba un poco de cosa, o en realidad uno de los límites míos era esto de exponerme, porque me daba vergüenza. No es que no me dé vergüenza, pero bueno, es un límite y hay que ser valientes en este transitar. Y bueno, y empezar a exponer, eh, bueno, este transitar en el que estoy caminando. Creo que en varios videos lo conté, en un video o dos de Instagram lo conté. En ese momento mi nombre era otro, no me acuerdo bien. Pero bueno, en el pasar del tiempo este nombre fue cambiando, ya que los nombres son básicamente estados evolutivos, vibraciones, y a medida que uno va como siendo en uno, y teniendo como más claridad ante todo, ante la información, bueno, fue cambiando, se fue modificando. Entonces, bueno, hoy es Kaliek mi nombre. No quiere decir que no vaya a cambiar, eh, hasta que sea completamente telepatía con ese ser evolutivo que está, que es Irayak, quien dio ADN para que mi ser cristal, digamos, haya podido transitar su camino. Así que, bueno, realmente no sabía qué decir ni de qué charlar, pero bueno, una de las cuestiones que para mí era como súper importante era saber quién era, cómo era mi nombre, porque en su momento me había dado como, me frustré, porque bueno, no es que no me llegó, creo que lo primero que me llegó fue el nombre de mi madre elevada. En ese momento era distinto totalmente a lo que soy. Entonces, bueno, suponía yo que cuando ese nombre de ese ser era alguien, obviamente es externo, pero era como un ser que estaba, ¿sí? No era como parte mía, sino como, qué sé yo, por ejemplo, decir, bueno, en una meditación canalizamos a Jesús, a María, al arcángel, o a seres, por ejemplo, sirianos, eh, y, y demás, que me pasó en ciertas meditaciones. Entonces, en ese momento era yo, el nombre que me llega es Serella, y quedó ahí, ¿viste? Fue como, empezó a pasarme como información sobre, dibujaba, y no sabía específicamente, eh, bueno, no sabía específicamente qué es lo que eran esos dibujos, esos símbolos. Bueno, y así arranca todo, con ese nombre. Cuando empiezo a escuchar la información de Maika, bueno, obviamente me es mucho más clara todo lo que venía a veces, o sea, es como que dije, wow, todo sí, y como que entendí, entendí que como que internamente sabía todo lo que ella decía, eh, y como que se abrió. Fue como una cachetada de... pff, y dije, wow, entonces no estaba tan loca, dije yo, por lo que pensaba, eh, aunque no lo exponía.
hacia los otros. Sí, por ahí es la Ailén, es la bruji de los amigos, de la gente que la conoce, es la bruji, porque bueno, con las runas o la astrología o u otras cosas que bueno, que fueron herramientas que me fueron guiando para hoy estar acá. Bueno, entonces cuando empiezo a transitar la información de Maika, lo primero que me era como muy importante era saber quién era, cómo era mi nombre. Entonces, en una de las meditaciones me llega un nombre y la chica que me asiste, una maestra, no me acuerdo cómo se llamaba, me dice, el nombre puede cambiar, no puede, ¿cómo se llama? Puede ir mutando, como que o como no. Y yo dije, la pucha, dije, ¿cómo que no es completamente? Era como que yo quería que ese era el nombre y listo, ya está, no tiene que pasar nada más. Bueno, y ahí entré en una rueda en donde decir, pucha, como que no me quedaba conforme no sabiendo si era el verdadero o no. Eh, Así que, bueno, tuve como subidas y bajadas. Me enojaba, lloraba, decía, puteaba. Entonces, bueno, hasta que tuve una sesión con Corus. Y bueno, y ahí es como que se acomodó un poco, se aclaró en ese momento. Y dije, bueno, me voy a calmar porque no puede ser que me esté frustrando y solamente patinaba en eso, en quién era. Y me olvidaba del resto de las cosas. Un día estaba acostada, ya estaba como por dormirme y baja. Totalmente parecido al de ahora, solo que con unas palabras adelante, unas letras adelante. Yo dije, wow, es este. Lo transité, aún me cuesta como exponerlo hacia afuera con el nombre, nombrarme con el nombre. Eh, y bueno, nada, quedó ahí. Después empecé como a transitar, seguía mirando los videos de Maika. Y bueno, era, ¿qué hago? ¿Por qué no me sale poder hablar? ¿Por qué no me sale contar la experiencia esta que no es experiencia, sino el proceso? En darse cuenta uno de situaciones, en los diferentes ambientes, cuáles eran los límites que a mí me sucedían. Como que todo el tiempo, cuando iba escuchando los videos, me pasaba eso. Empezaba a notar. Bueno, entonces entre esos empezó a notar que tenía una necesidad como fuerte de empezar a grabar. Pero Ailén no quería. No quería, me daba vergüenza, buscaba muchas excusas para no hacerlo. Y hace un tiempo empecé con tos, como todo el tiempo una molestia, y como en mi cabeza una voz que me decía, habla, empezá, contá, desde tu verdad, desde tu lugar, qué es, quién es, qué sos, y todo este proceso de la elevación de la conciencia y el transitar de los cuatro cuerpos, cómo uno gira en los diferentes ambientes, entre el rechazo, cuando lo aceptás, cuando no lo aceptás, qué sucede en uno.
Así que inconscientemente lo hacía, lo venía haciendo, lo hago todavía, ya no en inconsciencia, sino que cuando estoy enfrente a las personas, que acompaño desde el lugar de cuando tratamos la carta astral. A mí me toca hacer acompañamiento de esas personas. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para que desde esta herramienta, más toda esta información que estaba incorporando, poder aplicarla? Entonces empezaba como cuando estaba con la persona y quería, por ejemplo, no sé, hablar de las lunas o de Quirón o de ciertos planetas, yo lo llevaba como a los ambientes y como el reflejo de esas cosas, cuáles eran los límites de cada uno de ellos. Y a su vez era como, bueno, iba expresando con ellos toda esta información. Pero sentía como que quedaba ahí, como muy limitado, que solo llegaba a ellas, a esas personas. Entonces volví a repreguntarme, ¿cuál es el límite mío que no me deja esto, poder hablar, poder contactarme con otros maestros? Aparte me enojaba el hecho de decir, ¿por qué ellos pueden y yo no puedo? Eso era... Eso me ha pasado bastante en este proceso. Decir, pucha, arrancó después de que, no sé, por decirte, arrancó después o empezó por cómo iban contando en el tiempo que ellos contaban, y ellos pueden y yo no. Entonces ahí entraba la frustración y empezaba a notar y me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál era el límite? Esto de por qué yo no, porque qué era lo que me limitaba a mí el poder ser. Bueno, ahí está mi gata. Entonces, sí, muchas veces, bueno, esto salía del límite a hablar, al exponerme la vergüenza, el qué dirán, creo. Entonces creo que básicamente por eso tampoco era que me nombraba con las personas, con mi nombre. Sí jugaba en el sentido de que cuando estaba con chicos, más chicos, como que me sentía segura en decir quién soy, sin las miradas de los adultos juzgadores, ¿no? Que en realidad la que juzgaba era yo conmigo misma. Entonces con los chicos jugaba, bueno, mi nombre galáctico les decía. Mi nombre galáctico es este, así que cuando no se acuerden de mi nombre me pueden decir de este otro. Entonces como que ellos también querían saber su nombre o cómo hacían para su nombre, para que su nombre les llegara. Entonces, nada, charlábamos y que ese nombre les iba a llegar, que no se preocuparan, que a mí me había llegado así, era como que una voz te decía un nombre y era así. Entonces jugábamos desde ese lugar. Así que bueno, ahí empezó la cuestión del nombre. Para mí era súper importante saber quién era. Que tampoco tenía que entender yo que no era una condición el nombre para saber quién era. Que eso lo entendí después. Después de que me enojé mucho. Y después bueno, cuando seguía mirando los videos, entender que si uno es verdad con uno mismo,
si uno no es necesario el nombre va a llegar solo. Entonces, bueno, empezaba por ahí la cuestión. Así arranco con el primer video, lo que fue para mí el hecho del nombre. Y bueno, hoy mi nombre, Kaliek, me llena, me emociona, se me expande el pecho. Y esto es como de a poco voy saliendo. O sea, me veo así como cuando el pajarito rompe el huevo y de a poquito va saliendo, como que sí, me muestro, pero poquito, pero como que de a poco tomar esa valentía, porque está ese impulso, ese amor masculino está de salir hacia la afuera, pero como que todavía está ahí, está como no quieto, pero está latente a querer salir y ya está ahí. Entonces no me obligo porque sé que me podría sentir muy incómoda y no es la idea sentirse incómoda, sino que, bueno, de a poco. Kaliek va a salir y va a ser, vamos a hacer. Así que bueno, nada, sé que este video es para mí, para cada vez ser más clara y empezar como a exponerme con más confianza. Y nada, los dejo.